Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a mi canal una vez más. Quiero compartir contigo una palabra que sé que va a bendecir tu vida como ha bendecido la mía. Hoy quiero compartirte una palabra y esta palabra está en el libro de Samuel. Pero antes de leerla, quiero hacer una oración para encomendar esta palabra e invitar al Espíritu Santo a que venga y que Él sea el que ministre nuestras vidas, nuestros corazones y que también hable a través de esta sierva. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tu palabra cobre vida, cobre aliento y haga conforme al propósito que es enviada, Padre. Usa mis manos, mis labios y bendice a cada oyente que está escuchando y sintonizando este canal en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero leer contigo Segunda de Samuel 9 y esta es una historia que muchos de nosotros conocemos y hemos leído, pero el día de hoy me ha ministrado de una manera poderosa y hoy quiero compartirla contigo y está en Segunda de Samuel 9 y dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vino el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Padre, gracias por tu palabra, que tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Todo lo que se ha hablado, todo lo que está escrito es verdad. Háblanos, Espíritu Santo, y ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues todos los que han leído la historia de David saben que David era el rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. Pero Saúl, todos conocemos su historia, fue llamado, pero en el camino del llamamiento, él eh, no caminó conforme a la voluntad de Dios, anduvo en desobediencia. Pero Saúl tuvo un hijo y este hijo se llamaba Jonathan. Y Jonathan era amigo de David. Jonathan y David eran amigos entrañables. Dice la escritura que quedaron ligados. Esa amistad fue una amistad preciosa que tuvo David con Jonathan. Supieron lo que era la lealtad de la amistad. Dice que en ese momento Jonathan le dio el manto y todos sabemos que ese manto representaba el llamado. Estaba cediendo el reinado. ¿Quién hace esto? Solamente alguien que conoce y sabe lo que otro carga. ¿Quién hace esto? Solamente el que sabe reconocer quién es ungido de Dios, quién es llamado de Dios. Quien sabe reconocer quién carga la unción y quién fue ungido y separado por Dios para algo especial. Y este era Jonathan. Jonathan sabía que su padre quería matar a David.
Jonathan sabía que su padre estaba persiguiendo a David y que lo quería matar. Y Jonathan era fiel a David, lo buscaba y lo ponía al tanto de los planes que Saúl tenía para él, porque eso hace un amigo. Vemos en la historia de Jonathan la lealtad que tenía hacia David y a pesar de que su padre era su padre y era el rey, sabía que su padre no estaba haciendo lo correcto. Sabía que su padre no estaba reconociendo que Dios había elegido a David. Y esta es la historia de dos amigos entrañables que se amaron en una amistad más allá de nuestros pensamientos, quizá más allá de nuestro conocimiento de lo que es una amistad. Todos conocemos la historia y sabemos que Saúl murió y David y Jonathan también muere, pero Jonathan deja a un hijo. Jonathan tiene un hijo y este hijo es Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonathan, amigo de David, y es del que vamos a hablar el día de hoy. Por la mañana, mientras estaba yo meditando en esta historia, se me conmovió mi corazón y supe que era el Espíritu Santo que estaba hablando y que quería llevar esta palabra. Porque cuando yo leía la historia de Mefiboset, empecé a investigar la vida de Mefiboset, ¿verdad? Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonathan, esta familia que de alguna manera u otra fue eliminada y por el pecado de su abuelo, porque Jonathan no era así, pero su abuelo cambió el rumbo de la generación de, de Saúl, de Jonathan, de Mefiboset. Y veo cómo el pecado de Saúl trajo desgracia sobre la casa de, de Jonathan y ahora de Mefiboset. Y cuando yo leía esto, pensaba en la vida de Mefiboset y decía, Mefiboset. Mefiboset dice que vivía en la casa de Maquir. Y investigando un poco sobre Maquir, este, este hombre, él vivía en Lodebar, ¿verdad? Pero Maquir, la traducción, habla de un comprador. Entonces Mefiboset fue comprado por Maquir. Él estaba siendo esclavo en esa casa. Y Lodebar era una ciudad. Y cuando nosotros investigamos esta ciudad y qué representa, porque recordemos que la Biblia no es solo lo que dice, sino lo que quiere decir, hay más trasfondo sobre cada palabra que nosotros podemos indagar. Cuando yo entraba en esto, yo me daba cuenta que Lodebar era un lugar desolado, un lugar sin palabras. Mira dónde estaba Mefiboset, el nieto del rey de Israel, el hijo de Jonathan, que venía de un linaje real. ¿Dónde estaba Mefiboset? Él cayó en Lodebar. Él estaba viviendo un tiempo difícil. Él estaba en un lugar desolado, sin palabras. Y la palabra lugar desolado se refiere comúnmente a una palabra que se llama páramo. Y esa palabra se traduce como lugar de prueba, soledad, desierto. Mefiboset estaba pasando un tiempo difícil. Él estaba quedando en el olvido.
por el pecado, por las consecuencias del pecado de sus padres, de sus generaciones. Quizá Mefiboset no tenía la culpa de lo que él estaba viviendo. Quizá Mefiboset no era culpable, pero él estaba pasando por un momento difícil y quizás se preguntaba, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué le servía que su abuelo era aquel hombre poderoso, millonario, rico, aquel hombre con un renombre, dueño de tierras, bienes? ¿De qué le servía si él estaba en la tierra del olvido? Él estaba pasando su peor temporada y él estaba en la tierra del desierto. Él estaba pasando un tiempo difícil, un tiempo de soledad, un tiempo donde no comprendía. Y cuando yo pensaba en Mefiboset, yo pensaba en cuántas personas hoy están en Lodebar. Hoy están siendo esclavas por un pasado, por un daño que no cometieron, por algo que sus padres hicieron y hoy están cargando de la consecuencia de lo que sus padres hicieron, del pecado que sus padres cometieron, de la falta. Hoy están viviendo la vergüenza y se preguntan, ¿qué culpa tengo yo? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están pasando un tiempo difícil a causa del pecado de sus padres? Y se preguntan, ¿por qué yo? ¿Qué culpa tenía yo? Y cuando yo pensaba en esto, yo me empecé a pensar en cuánta gente muere en este lugar. Porque pensemos en personas como tú, como yo, que somos vulnerables, que estamos viviendo en esta tierra y que estamos quizá caminando en esta tierra y que no entendemos muchas cosas que estamos experimentando, que estamos pasando, como daños que padres le causan a los hijos, daños violentos que los marcan por generaciones, que marcan la vida de personas, adultos que marcan la vida de niños indefensos, adultos que están trastornados en la mente y en el corazón, que dañan, que matan. Y pensaba quizá en personas, hijos que han sido rechazados desde el vientre de su madre, porque quizá la mamá tuvo un desliz y empezó a tener rechazo por el fruto del vientre que venía. Y nacen estos niños y nacen con rechazo desde el vientre. Y pensaba en tantas personas que están cargando con la culpa, con la consecuencia de un acto familiar, errores de padres, de hermanos, y que tú cargas con todo eso, que cargas con esa vergüenza, cargas con esa culpa, cargas con ese pensamiento, y llega un momento en que tu mente ya no puede más y estás pasando este tiempo en Lodebar, en un lugar desolado que se traduce como un lugar de prueba, un lugar de soledad, un lugar de sufrimiento, un lugar desolado. Páramo, esta palabra en la literatura hebrea, el páramo, es un tema recurrente que evoca el proceso de purificación y prueba
donde los profetas a menudo se retiraban a buscar la dirección de Dios. Mefiboset se traduce como el que esparce vergüenza. Mira el significado del nombre de Mefiboset, el que esparce vergüenza. De la boca de la vergüenza. El significado del nombre de Mefiboset tenía que ver muchísimo con la personalidad de él, con el significado que antes le ponían a los niños o los nombres que antes les ponían. Tenía que ver muchísimo con el futuro de estos niños o con el futuro de estas personas. Pero cuando tú indagas la vida de Mefiboset y el significado de su nombre, habla de vergüenza, de bajo estatus. Mira, sentirse inútil, avergonzarse, sentimiento de humillación, deshonor y pérdida de dignidad. Todo lo que cargaba Mefiboset. Él estaba en un lugar de esclavitud, desolado, pasando la peor prueba de su vida, porque no entendía por qué tenía que cargar él con la consecuencia del pecado de su padre y de su abuelo, porque recordemos que Jonathan no actuó de esa manera. Pero ¿por qué? ¿Por qué mi abuelo tuvo que tener esa procedencia? ¿Por qué mi abuelo se comportó así? ¿Por qué no honró a Dios? Y ahora yo tengo que vivir en vergüenza. Yo soy de la casa de Saúl, este rey desobediente. Y él se sentía avergonzado. Él sentía vergüenza. Me imagino que los que estaban alrededor de él lo veían con vergüenza. Mira, el nieto del rey Saúl en la miseria. Él se sentía inútil. Él sentía que su vida no tenía sentido. Él sentía que había nacido quizá en el lugar equivocado, en la hora equivocada, y que él iba a tener quizá el mismo destino que su abuelo, que la casa de Saúl. Él había perdido la dignidad. Él tenía deshonor. Cargaba con todo eso. Él estaba olvidado, el nieto de un rey y el hijo del que se suponía seguiría el trono. Pero no fue así. El sentimiento que tenía Mefiboset podía ser causado por la conciencia de una condición deshonrosa. Mefiboset tenía conciencia de todo lo que había pasado, de quién era su abuelo, y creía él que él merecía lo que él estaba pasando. Merecía que por el pecado de Saúl, todo lo que caía sobre él era Mefiboset. Representa muchas vidas. Yo pensaba en Mefiboset y pensaba en cuántas almas, cuántas vidas están viviendo esta situación hoy, que están viviendo en el olvido, que tal vez fueron abandonados, fueron traicionados, fueron olvidados, y que la temporada que se vino está acabando con sus fuerzas, con su propia vida, porque la vida de Mefiboset no fue fácil. Él estaba viviendo un desierto. Él estaba viviendo en una depresión, en una tristeza, en la soledad. Él se sentía solo. Y cuando Mefiboset
se traduce como sin palabras, me imagino que él no tenía y hablaba muy poco, porque no tenía palabras. Porque es cuando tu pensamiento te grita tu realidad y a ti te deja mudo y tú no puedes contestarle, porque evidentemente esa es la realidad que estás viviendo, porque estás viviendo esa condición. Y quizá Mefiboset se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis abuelos actuaron así? ¿Por qué tuve que pasar esto? Y quizá hoy tú te estás preguntando lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué quizá mis padres no me cuidaron? ¿Por qué mi papá abusó de mí? ¿Por qué mi mamá me abandonó? No sé. ¿Por qué me regalaron cuando yo era pequeño? ¿Por qué mi mamá me rechazó desde el vientre? ¿Por qué quería acabar conmigo desde que estaba yo en el vientre? No sé. No sé cuál es la circunstancia que estás pasando. No sé qué fue lo que te echó a ti a vivir una vida de olvido, una vida de depresión. No sé quién te traicionó, no sé quién te humilló, no sé quién abusó de ti. Porque constantemente en todo el mundo estamos siendo bombardeados. Estamos expuestos a vivir la dificultad, a vivir el dolor, a pasar por el tiempo de lo de bar, donde no entendemos por qué estamos pasando esa temporada. ¿Por qué nos sentimos así? Y quizá Mefiboset se sentía que su vida ya no tenía esperanza, que ya no tenía valor. Y se preguntaba, ¿para qué nací? Porque muchos se quitan la vida. Porque cuando estás en el desierto, la única voz que logra escuchar tu corazón, tu alma, es la de los sentimientos. El enemigo ataca más cuando estás en el desierto. Recuerdo cuando el rey David estaba huyendo de su hijo Absalón, cuando él iba subiendo al monte de los olivos. Dice la escritura que se le aparecía un hombre y le arrojaba piedras. Cuando él estaba pasando el tiempo más difícil de su vida, se le aparecía y le tiraba piedras y lo maldecía cuando él quería subir. Porque hay el Espíritu Santo que nos habla y nos dice, este no es tu final, ten esperanza, tu vida no va a acabar así. Pero cuando vamos caminando ahí, el enemigo siempre va a salir y te va a poner en tu mente que tú no sirves, que tu vida no tiene sentido, que tú vas a acabar igual, que Dios te olvidó, que Dios no te va a sacar de ahí, que en el desierto te vas a morir, que la prueba que tienes va a acabar contigo, que la depresión te va a acabar. Y te dice, quítate la vida. ¿De qué sirve que vivas? Eso el enemigo lo pone en tu mente para que tú desistas del plan de Dios. No escuches al enemigo. No escuches esas voces que te hablan y te gritan, quítate la vida. No lo escuches. No lo escuches. Porque cuando estamos pasando el tiempo difícil, estos pensamientos llegan más a nuestra mente. Y nosotros no podemos detenernos a escuchar.
¿Sabes lo que le decía este hombre a David? El Señor te quitó del trono para siempre. Mentiras. Dios le había hecho una promesa a David y le dijo que su trono sería eternamente. El enemigo siempre va a hablar mentiras a tu vida y tú no puedes escuchar esas mentiras. Tú tienes que escuchar lo que Dios dice, porque Dios no te va a dejar en esa condición. Dios no te va a dejar en esa condición. Mefiboset estaba pasando todo esto, estaba pasando el tiempo más difícil de su vida. Pero mira, un día el rey dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? ¿Te imaginas? El hijo de su mejor amigo viviendo en Lodebar, en el olvido, en el desierto. El hijo del que le dejó caer el manto para entregarle a él, reconociendo que él sería el próximo rey, no Jonathan. Y pensar: David, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonathan? Sí, ahí está un hijo de Jonathan que no merecía lo que estaba pasando, que tuvo que llegar a ese lugar y tuvo que experimentar ese desierto y ese momento difícil y tuvo que ser comprado. Ahí estaba Mefiboset, esperando que Dios se acordara de él. Aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de sus pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Almiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa, y lo trajo de la casa de Maquir. Este hombre se traduce su nombre como comprador o vendido. Este hombre lo tenía como esclavo porque le pertenecía, hasta que el rey lo compró, hasta que el rey lo mandó llamar y lo mandó traer al palacio. El tiempo de salir de la prueba de Mefiboset había llegado. El tiempo de salir había llegado. Esa prueba que tú estás pasando no es tu final. El Señor te va a mandar a llamar. Sí. ¿Te imaginas cuando David lo mandó llamar y que llegaron a preguntar por Mefiboset y le dijeron que el rey lo estaba buscando? ¿Qué pensaría Mefiboset? No dice ahí, pero yo hago un paréntesis porque a mí me gusta imaginarme y luego le digo al Espíritu Santo: Señor, enséñame. Y yo profundizaba y decía: ¿qué pensaría en ese momento? Quizá me quedará matar. Quedará saber, supo que todavía estaba vivo yo y, y me va a matar. No sé qué estaría pensando. Pero David le dijo: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, Mefiboset, porque yo te mandé llamar, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre.
Ay, Padre, ¿te imaginas lo que sintió Mefiboset en ese momento? El rey se acordó de mí por amor a tu padre que me honró a mí. Voy a honrar esa amistad porque David sabía la honra y sabía David que debía de dar honra a quien mereciera honra. David se acordó de Jonathan y le dijo, por amor a tu padre, yo voy a hacer misericordia de ti y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Va a llegar el día en el que el Señor te va a devolver a ti todo lo que te pertenece, todo lo que el enemigo se robó. Te va a devolver la honra, te va a devolver a ti la estabilidad, la confianza, la paz. Te va a restituir todo lo que se llevó el enemigo. Vas a recuperar todo lo que el enemigo te robó. Yo lo creo. Yo lo creo porque dice la Escritura que Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y si Él lo hizo ayer, Él lo hace hoy y lo va a hacer siempre. Tu condición actual no es tu destino. Tu destino es Cristo, es la palabra, es bendición. Y te bendeciré y serás bendición. El Señor promete bendecirnos para nosotros bendecir a otros. Y David lo sabía. David fue preparado para este tiempo, para ese tiempo. Que si sabía David, Dios, que David estaba dispuesto a dar su vida por una de las ovejas allá en lo secreto, él sabía que estaba preparado para llevarlo al reinado, donde necesitaría hacer misericordia y favor de muchos. El abuelo de Mefiboset quería matar a David, pero eso no detuvo a David ni lo movió, porque el proceso que David caminó, experimentó y pasó, el tiempo difícil lo hizo cimentar en él una estructura, una forma donde él sabía que él estaba sirviendo a Dios y que no viviría con ese rencor y con ese odio en su corazón a causa de lo que Saúl quería hacer con él. Él siguió firme y sabía que si Dios lo había llamado, Dios mismo lo iba a poner en ese lugar. Y ahora Mefiboset estaba a punto de recibir todas las tierras, todos los bienes, todo lo que era de su abuelo, de la mano del rey. Mira nada más, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás para siempre en mi mesa. Yo quiero decirte a ti hoy que no pienses que ese tiempo difícil que tú estás pasando es para siempre, ni que te vas a quedar ahí, porque Dios te va a mandar a llamar, porque tú no fuiste diseñado para vivir en esclavitud del odio, del rencor, del resentimiento, del dolor. Tú no fuiste diseñado para vivir lleno de enfermedad, de temor. Tú no fuiste diseñado para eso, ese no es tu diseño. La vergüenza no es tu diseño. Y aunque no entiendas por qué o para qué, tienes que enfocarte en lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Mira las palabras de Mefiboset. Él se inclinó y él dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El proceso que estaba pasando Mefiboset estaba acabando con él. Le estaba tratando de decir, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo no merezco lo que tú estás haciendo conmigo. ¿Quién soy yo para que tú hagas esto conmigo?
le estaba diciendo David esto. ¿Quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Para que tú hagas esto conmigo. Porque el proceso que tú estás pasando te hace pensar que Dios se olvidó de ti. Y las voces que el enemigo te trae a la mente te dicen, tú no puedes, tú no sirves, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a alcanzar, tú no lo mereces, tú caíste, tu condición es estar en el suelo. Y somos tan dados a escuchar esa voz, humanamente creernos que somos eso, a creerle la mentira al diablo, a creerle sus mentiras. Y el enemigo está acabando con muchas vidas, porque eso me ministraba el Espíritu Santo. Y me decía, tanta gente está muriendo porque no tiene esperanza. No alcanza a entender que yo soy el Dios que restaura, el Dios que te saca de esa condición de lo de bar, el Dios que puede convertir el peor desierto en el mejor tiempo de tu vida. Hay una escritura que está en Isaías 35:1 que dice, los lugares desolados se regocijarán y florecerán. Hay una promesa para ti. Tú vas a florecer. Tú tienes que tener esperanza de que Dios no te va a dejar en esa condición, de que vas a salir de ahí y vas a salir en victoria. Tienes que conocer a ese gran Dios que cambia los desiertos y los hace que florezcan. Mefiboset había perdido una conexión espiritual. Estaba tan desconectado del mundo espiritual, de creer que había un Dios. Se desconectó tanto de la esperanza. Y por eso mucha gente muere, porque se olvidan de que hay un Dios en el cielo, que aún está sentado en su trono, haciendo milagros, transformando vidas, haciendo proezas. Se nos olvida que aún está Dios ahí. Él tenía que dejar atrás todo lo que estaba, todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado. Perro muerto se traduce como abandonado, el que ha perdido su utilidad. Él se sentía sin utilidad. Él ya se había perdido la esperanza. Él ya se había quedado en esa condición y él creyó que ahí se iba a quedar para siempre. Como un perro muerto, sin propósito. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú creas que tú no tienes propósito en esta tierra, que Dios no tiene cuidado de ti, que te echó ahí nada más. Y la Biblia dice que no es así. Eso no es verdad. Dice la escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya trazó desde antes para nosotros, para que anduviéramos en ellas. Eso nos deja ver a nosotros que nuestra vida tiene propósito, tiene sentido. Eso nos hace creer a nosotros, confiar en su palabra y saber que Dios tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Que Dios no se ha olvidado de nosotros, que tenemos un propósito, que Dios ya marcó un diseño de nosotros y que Él anhela que caminemos bajo ese diseño. El propósito de Mefiboset no era quedarse en Lodebar, en el olvido, comprado como, no, no era ese. ¿Quién soy yo? Entonces el rey llamó a Siba y le dijo todo lo que fue de Saúl, todo, y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Siba era un hombre que servía a Saúl. Y le estaba dejando claro a este siervo que todo lo que fue de Saúl se lo iba a dar a Mefiboset.
y tú vas a labrar esas tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Mira, el Señor te va a devolver todo, todo. No solo le devolvió las tierras, sino que le dio quien iba a trabajar esas tierras. Le dio siervos para que las trabajaran, para que almacenara los frutos, para que no tuviera que hacer nada, para que ellos coman. Porque desde ahora se acabó ese tiempo de miseria, desde ahora se acabó ese tiempo de soledad, porque ha llegado el Rey a sustituir, a restituir todo lo que el enemigo le robó. Hoy yo restituyo, dice el Señor, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que considerabas perdido. Hoy lo recuperas en el nombre de Jesús. Y ya no vas a vivir más en lo de bar. Te vas a sentar todos los días a comer con el Rey, a la mesa del Rey. ¿Te imaginas? Como uno de los hijos del Rey, él estaba ahí. Dios lo restituyó. Mefiboset dijo: el Rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del Rey. Así le hará tu siervo Mefiboset, comerá a mi mesa como uno de los hijos del Rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El Señor le restituyó a Mefiboset, y no solo a él, también a su generación. Él tenía un hijo. Mefiboset tenía un hijo, y yo no lo sabía. Hoy, mientras estudiaba, lo aprendí. Mefiboset tenía un hijo y se llamaba Micaía. ¿Te imaginas a Mefiboset pensando en su generación, en su descendencia? ¿Qué es lo que iba a marcar la generación de él? Dios mío, yo estaba investigando un poco sobre lo que significaba el nombre de Micaía, el hijo de Mefiboset, y mira la respuesta que encontré. ¿Quién es como Yahvé? ¿Quién es la fuente de toda vida y existencia? ¿Te das cuenta que la generación de Mefiboset fue marcada, fue cambiada? Ay, Dios mío, yo cuando leía esto, yo decía: Padre, Dios te está levantando a ti para cambiar el rumbo de tu generación. Tú tienes que marcar, perdón, tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que marcar la diferencia en tu generación. Dios siempre mira al que está en el desierto. Quizá aquel que está en el olvido, abandonado, perdido, sin utilidad.
porque otra traducción dice, el destructor de la vergüenza. Él va a cambiar el rumbo de tu generación. Contigo se destruye la vergüenza y hay un nuevo comienzo, hay un nuevo amanecer, hay un nuevo tiempo donde vas a florecer, vas a recuperar todo lo perdido. Hay un nuevo comienzo para ti. Dios no solo quiere cambiar tu vida, Dios también quiere cambiar el destino de tus generaciones. Hasta ahí se acabó la maldición en la generación de Mefiboset. Su hijo venía marcando otra generación. Ya su nombre no era como el de Mefiboset. Ahora su nombre, ¿quién es como Yahweh? Sí, este hombre prometía ser la esencia de Dios, caminar y ser el reflejo de la manifestación de Dios. Y aunque no se habla sobre la historia de este hombre, yo creo por fe que fue diferente. Desde que Micaí habla de que es quien es como Yahvé, a mí me hace pensar y creer por fe que él fue la diferencia en la generación. ¿Sí? Sí, Dios no miente. Dios no tuvo que haberlo puesto ahí nada más porque sí, todo tiene un propósito. En toda la escritura, cada palabra tiene un propósito. Cada número, cada signo, todo tiene un propósito. Y hoy Dios quiere cambiar el rumbo de la vida de muchos de los que están ahí. No te desanimes, no te sientas que Dios te olvidó. Tienes que buscar a Dios, corre a Él, búscalo. Ahí, en el lugar secreto, ahí, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con Él. Y derrama tu alma y dile lo que sientes, dile todo lo que estás pasando. Él promete restituir, Él promete cambiar. Isaías 35:1 dice, los lugares desolados se regocijarán y florecerán. Dios promete que en tu peor tiempo tú puedas florecer, que en la sequía tú florezcas, que todo lo que estaba desolado vuelva a retoñar en tu vida. Si hoy como Mefiboset te sientes en lo de bar, en el olvido, en el tiempo difícil, en el desierto, ese es el tiempo, el mejor tiempo para que Dios traiga una renovación a tu vida, para que Dios transforme y tengas un encuentro con Dios, porque nuestros desiertos nos acercan a Dios, los desiertos que pasamos nos acercan más a Dios. Es tiempo de reflexionar ahí en tu desierto, de buscar la presencia de Dios ahí en el desierto. Ese tiempo en lo de Bar también hablaba de un desierto, de un lugar desolado, sin palabras, un lugar de prueba, sí, pero un lugar donde iba a haber un cambio de renovación, un cambio de mente, porque a veces Dios busca transformar y cambiar nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente. Ve cómo se sentía Mefiboset. ¿Quién es este pobre perro muerto? ¿Qué palabras? Él estaba destrozado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Pero el Señor trató con su mentalidad y le trajo un nuevo comienzo y renovó su mente, renovó su corazón. ¿Mm? Lo sacó de ahí. Vas a salir de ahí, vas a salir en victoria. Vas a salir ahí y tú vas a cambiar el destino de tus generaciones, porque la miseria no es el destino de tus generaciones. La vergüenza no es el destino de tus generaciones. El pecado no es el destino de tus generaciones. Dios va a transformarte, va a cambiarte, no solo a ti, sino a tus generaciones. Y tus generaciones van a cambiar y van a contar otra historia diferente a la tuya. No porque tú cargas con una maldición, tú tienes que llevarla ni llevarla a tus hijos.
Dios pagó el precio, Él nos compró a precio de sangre, Él es nuestro rey, Él es nuestro rey y Él nos va a mandar llamar y nos va a convidar a su mesa y nos va a devolver y nos va a dar todo aquello de lo cual tenemos necesidad. Pero primero va a trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón. Él es tu rey, Él es el rey que te va a mandar llamar. Nuestro amado, nuestro Dios, el que prometió que no nos va a dejar, el que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que hoy te manda llamar. Ven a Él, búscalo, búscalo, búscalo. Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuarto y cierra tu puerta. Y tu Padre, que está ahí en lo secreto, promete responderte. Promete darte lo que tú estás pidiendo en lo secreto. Porque para que nosotros podamos alcanzar algo, primero hay que pedirlo en lo secreto. Si nosotros no lo pedimos en oración y no lo peleamos en lo secreto, esa bendición nosotros no la vamos a poder alcanzar en el ámbito físico. Porque primero hay que meternos en lo secreto. Ahí, ahí, para que se manifieste en público. Ahí, y no puede manifestarse en público lo que no buscamos, lo que no peleamos en el secreto. ¿Quieres que tu matrimonio se restaure? Peléalo en lo secreto. Peléalo ahí. En el silencio, peléalo en lo secreto. ¿Quieres que tus hijos vengan a Jesús? Peléalos ahí. Ahí llévalos en oración, en el secreto. Y el Señor te lo hará que lo veas en público, te lo va a manifestar. Y esos hijos van a venir y ese matrimonio se va a restaurar y esa sanidad va a llegar. Y esas puertas se van a abrir. Deleítate en Dios, búscalo y Él hará. Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que hablaste a nuestras vidas, porque has ministrado mi corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra lo profundo del alma, discierne los pensamientos, nuestro corazón, las intenciones de ellas. Tu palabra es vida, tu palabra es vida. Gracias, papá, gracias, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que hoy, en este momento, tu Espíritu sea manifiesto en cada hombre y en cada mujer. Y que corran al cuarto, que corran al secreto, que corran a buscarte, que corran a ti, fuente de agua viva. Porque tú tienes un plan y un propósito con cada uno de ellos. Señor, manifiéstate, revélales a ellos en sueños, en visiones. Háblales, Señor, de los planes tan maravillosos que tienes con ellos. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora te bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias a ti que dispusiste de tu tiempo para escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para ti. Te invito a que te suscribas, a que toques la campanita de las notificaciones para que sigas recibiendo cada mensaje y cada contenido que estamos subiendo. También puedes darle like y compartir para que este mensaje llegue a más personas y a más corazones. Gracias por sintonizarnos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.